El teorema de traslación en el eje T afirma que la transformada de Laplace de una función f trasladada a t menos a, es decir, f de t menos a, por una función escalón mu de t menos a, es igual a la exponencial e a la menos as por la transformada de la función f de t sin trasladar. Si la transformada de la función f de t la llamamos f mayúscula de s, entonces obtenemos e a la menos as por f mayúscula de s. La forma inversa de este teorema afirma entonces que la transformada inversa de e a la menos as por f mayúscula de s es igual a f de t menos a por mu de t menos a, lo que tenemos aquí. Pero la función f minúscula es la transformada inversa de f mayúscula de s, y que esté trasladada a t menos a o evaluada en t menos a significa que en lugar de t debemos colocar t menos a. Y luego pues multiplicamos por mu de t menos a. Veamos tres ejemplos donde aplicamos la forma inversa del teorema de traslación en el eje T. En este primer ejemplo queremos calcular la transformada inversa de s e a la menos 3s sobre s2 más 1. Esto es igual a la transformada inversa de e a la menos 3s por s sobre s2 más 1. Separamos la expresión como un producto, donde esta s sobre s2 más 1 es la función f mayúscula de s. Entonces, según el teorema de traslación en el eje T en su forma inversa, esto nos va a dar transformada inversa de f mayúscula de s, es decir, de s sobre s2 más 1, trasladada desde t hacia t menos a, siendo a, pues en este caso, la constante que aparece aquí en el exponente de e a la menos 3s, es decir, a es 3. Entonces trasladamos a t menos 3 y multiplicamos por mu de t menos 3 por la función escalón. Luego calculamos la transformada inversa de s sobre s2 más 1. Recordemos que la transformada de coseno de t es igual a s sobre S2 más 1. Es una transformada básica que debemos conocer. Por tanto, la transformada inversa de S sobre S2 más 1 es coseno de T. Es coseno de T. Y trasladamos desde T hacia T menos 3. Multiplicamos por mu de T menos 3 por la función escalón. Trasladar de T hacia T menos 3 significa que donde aparece T colocamos T menos 3. Evaluamos entonces en T menos 3 y queda coseno de T menos 3 por mu de t menos 3. En este segundo ejemplo vamos a calcular la transformada inversa de e a la menos 2s sobre s menos 4. Esto es igual a transformada inversa de, separamos como un producto e a la menos 2s por 1 sobre s menos 4. Ahora aplicamos el teorema de traslación en el eje T en su forma inversa. Según ese teorema, pues teniendo en cuenta que aquí f de s sería 1 sobre s menos 4 y que la constante a es 2, este teorema nos va a decir que esto es igual a la transformada inversa de 1 sobre s menos 4 de f de s trasladada desde t hacia t menos a, siendo a 2, entonces hacia t menos 2, y multiplicado por mu de t menos a, es decir, de t menos 2. Calculamos la transformada inversa de 1 sobre s menos 4, recordando que la transformada de e a la at es igual a 1 sobre s menos a. En particular, la transformada de Laplace de e a la 4t es igual a 1 sobre s menos 4. Entonces la transformada inversa de 1 sobre s menos 4 es e a la 4t. Tenemos acá e a la 4t y la trasladamos desde t hacia t menos 2 y multiplicamos por mu de t menos 2. Luego sustituimos en lugar de t
por acá donde aparece t en el exponente, por t menos 2, queda e a la 4, paréntesis, t menos 2, por mu de t menos 2. Ahí aplicamos distributiva, ese 4 multiplica todo ese paréntesis y queda entonces e a la 4t menos 4 por 2, 8, por mu de t menos 2. En este tercer ejemplo vamos a calcular la transformada inversa de e a la menos s sobre s a la 3. Separamos entonces como un producto esa expresión y nos queda transformada inversa de e a la menos s por 1 sobre s3. Identificamos que la función f mayúscula de s es 1 sobre s3 y que la constante a que aparece aquí en el exponente de e a la menos s es 1. Entonces a es 1. Aplicamos luego el teorema de traslación en el eje t en su forma inversa, lo cual nos dice que esto es igual entonces a la transformada inversa de f de s, es decir, de 1 sobre s a la 3, trasladada desde t hacia t menos a, siendo a 1, entonces desde t hacia t menos 1, multiplicado por mu de t menos a, es decir, de t menos 1. Calculamos entonces la transformada inversa de 1 sobre S3. Recordemos que la transformada de una potencia t a la n entero positivo es n factorial sobre s a la n más 1. En particular, la transformada de Laplace de t al cuadrado es igual a 2 factorial sobre s a la 3. Aquí no tenemos 2 factorial sobre s a la 3, pero tenemos 1 sobre s a la 3. La diferencia es una constante, lo cual se puede arreglar multiplicando y dividiendo por esa constante. Entonces esto es igual a 1 sobre 2 factorial, divido entre 2 factorial y multiplico por 2 factorial. 2 factorial es 2, entonces me queda 1 sobre 2. Y la transformada inversa de 2 factorial sobre s a la 3 es t cuadrado. Y traslado desde t hacia t menos 1. Un medio entonces. En lugar de t, coloco t menos 1 y obtenemos entonces t menos 1 al cuadrado por mu de t menos 1.